El conflicto armado en Colombia es uno de los más prolongados y complejos de América Latina. En este documental exploraremos las causas más profundas de la guerra en Colombia, desde sus raíces históricas hasta sus manifestaciones contemporáneas. Comenzamos nuestro viaje en la época colonial, cuando las tensiones entre los distintos grupos sociales y étnicos empezaron a gestarse. La llegada de los españoles, el establecimiento de un sistema de castas y la explotación de los recursos naturales crearon desigualdades profundas. La independencia en el siglo XIX no resolvió estos problemas y la lucha por el poder y la tierra continuó en la era republicana. El periodo de tiempo en Colombia, conocido como la violencia, fue un periodo de conflicto político y social que se desencadenó tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este evento desató una ola de violencia partidista entre liberales y conservadores que se extendió por el resto del país. A continuación, estaré presentando algunos factores que contribuyeron al surgimiento de toda esta violencia. En primer lugar está la polarización política, debido a que la división entre liberales y conservadores era profunda y la competencia por el poder generó mucha tensión entre estos. En segundo lugar está la desigualdad social y económica, ya que la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades escarbaban las tensiones. En tercer lugar está el asesinato de Gaitán, debido a que su muerte desencadenó una reacción violenta de los liberales que culparon a los conservadores. En segundo lugar está la represión gubernamental, ya que el gobierno conservador de María Pina Pérez respondió con mucha fuerza, lo que intensificó el conflicto. Y por último están las guerrillas y autodefensas que se crearon, que fueron grupos armados de ambos bandos que surgieron para tratar de perpetuar la violencia. Este periodo de violencia dejó un legado de conflicto y polarización que contribuyó a la posterior insurgencia guerrillera y al narcotráfico en Colombia. En la década de 1960, influenciados por la Guerra Fría y la Revolución Cubana, surgieron grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Estos movimientos buscaban transformar radicalmente la sociedad colombiana ante la creciente desigualdad social y económica. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas más que todo como la FARC, fundadas en 1964, se inspiraron en el marxismo y leninismo y buscaron establecer un Estado comunista utilizando la violencia armada como herramienta legítima para derrocar el gobierno. El Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN, también creado en 1964. Este grupo se basó en ideas del cristianismo revolucionario y en el pensamiento del Che Guevara, buscando movilizar a las masas y a través de la conciencia social. Ambos grupos intentaron ganar apoyo popular ofreciendo justicia social, lo que los convirtió en actores centrales del conflicto armado colombiano. Su lucha dejó secuelas profundas en la sociedad, generando miles de muertes y desplazamientos forzados. En otras palabras, los grupos de la década de 1960 buscaban una transformación radical de la sociedad colombiana y vivieron en la violencia armada una vía para lograr sus objetivos. En las décadas de 1980 y 1990, Colombia se convirtió en el principal productor mundial de cocaína. Los carteles de Medellín y Cali dominaron el mercado, generando enormes ganancias que les permitieron influir en la política y la economía del país. Los carteles no solo operaban como organizaciones criminales, sino que también financiaron a grupos guerrilleros como la FARC y el ELN.
Esto creó alianzas temporales donde ambos actores compartían intereses económicos, complicando aún más el conflicto armado. La competencia feroz entre los carteles de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el cartel de Cali, resultó en una escalofriante ola de violencia, como asesinatos, secuestros y atentados se volvieron comunes, afectando a la población civil y creando un ambiente de terror. Ante esta crisis, el gobierno colombiano intensificó su lucha contra el narcotráfico. Esto incluyó operaciones militares y la colaboración con Estados Unidos para combatir a los carteles. Sin embargo, esta respuesta también generó más violencia, ya que los narcotraficantes retaliaron con ataques brutales. Impacto en la sociedad. La narcoviolencia dejó un saldo devastador, miles de muertes, desplazamientos forzados y un aumento significativo en la pobreza. Las comunidades se vieron atrapadas entre la violencia de los carteles, las guerrillas y las fuerzas del Estado. La asociación entre Colombia y el narcotráfico afectó la imagen del país a nivel internacional, dificultando su desarrollo económico y social, complicando los esfuerzos por atraer inversiones extranjeras. A lo largo de los años ha habido múltiples intentos de negociar la paz, desde los diálogos iniciales con las FARC hasta los acuerdos recientes con el gobierno colombiano. Sin embargo, estos procesos han sido a menudo complicados, debido a desconfianza, ruptura de acuerdos y la persistencia de grupos disidentes y paramilitares. Las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como las FARC, tuvieron lugar en Oslo y en La Habana. Desembocaron en la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Bogotá el 24 de noviembre de 2016. Un primer acuerdo de paz, firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, debía refrendarse en Colombia en un plebiscito en el que los ciudadanos debían votar sí o no. El resultado del plebiscito, que fue celebrado un 2 de octubre, fue una victoria para el no, con 50.2% de los votos, contra el 49.7% de votos por el sí, lo que obligó al gobierno a renegociar el acuerdo, tomando en consideración las objeciones de los opositores del acuerdo, a la vez que creó incertidumbre sobre la aplicación legal del acuerdo. Tras un periodo de negociación con los promotores del no, el gobierno y las FARC acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz, el cual se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Hoy en día, el conflicto armado en Colombia sigue afectando a millones de personas, aunque el acuerdo de paz con las FARC en 2016 marcó un hito importante. La implementación de este acuerdo ha sido desigual, y otros grupos armados y el narcotráfico continúan siendo amenazas significativas. Actualmente, el conflicto armado en Colombia se manifiesta a través de la violencia persistente de grupos armados ilegales, como disidencias de las FARC, ELN y bandas criminales, la lucha por el control de territorios estratégicos para el narcotráfico, el desplazamiento forzado de comunidades y el continuo riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras enfrentan retos significativos en la implementación completa del acuerdo de paz y en garantizar una protección efectiva para todos los afectados. Aunque es innegable que el conflicto armado ha sido un poco apaciguado a través de los años, no ha sido eliminado del todo, sino más bien ha ido evolucionando. Para finalizar, el conflicto armado en Colombia es uno de los fenómenos multifacéticos que ha radicado por muchos años en el país. Para entender este conflicto es necesario escuchar la experiencia de historiadores y supervivientes. Además de esto, ser empático con el nivel de violencia y desigualdad social que se vivía en la época. Tener un enfoque integral para aspirar a una paz duradera. Gracias.